Momento del análisis de la tarde. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Todo en orden? Bueno, muy bien. ¿Cómo está comenzando la semana, Guille? Bien, muy bien, muy bien. Bien. Qué compleja que es la Argentina, ¿no? Escuchábamos lo de la yerba mate. Por otro lado, si no se importase yerba mate, tal vez el precio de la yerba mate subiría porque cierto, los productores que están básicamente concentrados en 4 o 5 grupos yerbateros muy fuertes y no son los pequeños y medianos productores que a su vez a estos le compran la yerba, la hoja para después elaborarla. Si no tuvieran el valor de equilibrio de productos que se importan, dominarían el mercado y establecerían un precio interno mucho mayor. Sí, bueno, sí. ¿Y cuánto? Yo creo que hay que potenciar la producción argentina. Sin ninguna duda. ¿Y cuánto de esto se replica en otros productos también que hemos hablado aquí? Pero cuando vos potenciás la producción argentina y tenés un sector como el de un consumo tan intenso como es el de la yerba en nuestro país, concentrado en pocas manos, terminás con precios cartelizados en esos grupos que te hacen volar el precio de la yerba. La importación le pone un freno a eso, aunque sigue subiendo el precio de la yerba. Y se quejan las provincias yerbateras. Bueno, es una tensión constante y permanente administrar un país tan complejo. Sí, totalmente. Bueno, hablando de cuestiones complejas, vamos a hablar de la ley de biocombustibles. Se ha presentado un proyecto de reforma para esta ley. El bloque de diputados Córdoba Federal impulsa una serie de modificaciones en los topes de corte y en la autoridad de aplicación. Vamos a hablar con la diputada nacional por Córdoba, Claudia Márquez, para saber de qué se trata, bueno, estas presentaciones que se han realizado. Diputada, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Guillermo, Ezequiel. Un gusto, diputada, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Bueno, bien. ¿De qué se tratan estas reformas que ustedes están proponiendo, diputada? Bueno, básicamente responden a algo que ya también el bloque había advertido de cuando se sancionó la ley 27640 hace poco de biocombustibles, que traía varios inconvenientes, entre ellos que era recesiva con relación a lo que se había transformado en la industrialización de bioenergías, ¿no? Y hoy, un poco escuchaba a Guillermo, también es parte del problema, porque si hace falta más consumo de combustibles, habría que importar más naftas también. Entonces, dentro de los beneficios que planteábamos en aquel momento, que una ley de mayor amplitud de biocombustibles, en lugar de restringir el cupo de los biocombustibles a base de maíz y caña de azúcar, los ampliara, permitía la sustitución de importaciones tan necesarias en este momento justamente de complejidad del país y de la falta de divisas. Con motivo de ellos y dadas estas circunstancias es que presentamos una propuesta de modificación a esa ley recientemente sancionada, entre otras cosas, que permita o establece como cupo mínimo el 12% en materia de biocombustibles a base de maíz o a base de caña, como piso, como mínimo, y con la posibilidad de su aumento en caso de ser necesario. Y la coordinación con el Ministerio de Agricultura, modificamos un inciso del artículo 3 de la ley, que coordine con el Ministerio de Agricultura en los casos de necesidades para la disponibilidad del producto base, ¿no? del maíz o de la caña. Entonces, básicamente establecemos esas modificaciones que son pequeñas correcciones necesarias en este momento de dificultad, atendiendo que se sancionó la ley como se la sancionó recientemente. Por otra parte, también se incluye la posibilidad de las provincias para la promoción, comercialización, distribución en el autoconsumo de los biocombustibles y en el caso dictar sus propias regulaciones. Y por último, amplía la matriz
de las posibilidades en biocombustibles, en bioenergías, ampliándolo a otros sistemas como es el biojet, bueno, como el bioetanol, el biodiesel, agregando, digamos, otros biocombustibles que están en estudio y en tratamiento. Dos preguntas. Primero, de este aspecto que a mí me pareció muy interesante. Hoy si Córdoba, Santa Fe o Tucumán o cualquiera de las provincias quisiera regular el corte del biocombustible en las naftas, no podría, digamos, no tiene autonomía. Eso está centralizado por el gobierno federal. Es así. Entonces, esta modificación que se propone al artículo 23, me parece que es de la 27640, amplía esa posibilidad a las provincias, ¿no? A las facultades, a las provincias, que siempre debió ser así, por esto que planteamos del federalismo. Y de hecho Córdoba, Santa Fe tienen sus propias leyes de promoción e incluso de la utilización en vehículos adaptados, en los vehículos denominados flex, que también esta reforma, estas propuestas, este proyecto incluye también esa posibilidad que las provincias puedan desarrollarlo dentro de sus territorios. ¿Y cómo funcionaría operativamente de aprobarse? ¿Córdoba podría agregarle en destilerías propias con más cantidad de etanol a las naftas? ¿Cómo se piensa en lo operativo esto? Bueno, como primera medida está solo destinado al autoconsumo. Y podría... ¿Autoconsumo se refiere al consumo de la provincia, de los vehículos de la provincia? Sí. ¿Vehículos oficiales? Los vehículos, en la provincia de Córdoba, en su ley establece para la utilización en vehículos oficiales. 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 Y la adaptación, habla de importación, adaptación de los vehículos para recibir este tipo de combustibles. Y la otra pregunta, diputada, está relacionada con la reglamentación de la actual ley, que entiendo, lo escuché el titular de Bio4, una de las etaloneras que está reclamando por esto, que con la reglamentación se había corregido la carencia que tenía la ley respecto de los niveles de corte. Esto es así porque la mayoría de las empresas temían por un achicamiento de la actividad y tener que reducir volúmenes de producción, y esto no ocurrió. Bueno, es que justamente lo que nosotros planteábamos es que esa discrecionalidad que la ley le dio a la autoridad de aplicación para bajar y reducir el corte en el caso de los biocombustibles a base de maíz por debajo o hasta el 3%, pensábamos que justamente debía estar establecido el mínimo, que es lo que proponemos en función de la ley, y de ahí para crecer, no para reducir. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Y eso fue lo que fue corregido momentáneamente con el decreto del que vos la disposición de la que vos estás hablando. Pero entendemos que no debe ser así, que no tiene que estar en manos de la autoridad, sino que tiene que estar establecido, que tiene que tener un piso mínimo, y por el contrario, por eso decíamos que era recesiva. En lugar de disminuir, que esa posibilidad sea de ampliación los cupos, dado la disponibilidad que hay en el país por las inversiones hechas en el sector y sobre todo previendo un gran problema que tenemos en nuestro país, que es la sustitución de las importaciones en el caso de aumento de consumo de los combustibles fósiles. Sí, también tenemos... Diputada, también tenemos otro problema. Le pregunto si esto no busca la ley actual que está vigente, ustedes quieren modificar, que es que tenemos nuestra economía muy pendiente de los precios de los commodities. Es decir, que si el día de mañana, por X razones que no maneja la Argentina, una sequía prolongada en los Estados Unidos, aumenta considerablemente el precio del maíz y usted está obligado a tener el 12% de bioetanol producido a base de maíz
y ese costo del maíz... Perdón, los bioetanoles es el 12, pero 6% es el piso mínimo. El 12 es en general, pero el 6% a base de caña de azúcar y el 6 de maíz. Está bien. Sí, te interrumpo. Bien, si el precio del maíz creciera de manera exorbitante y uno está forzado por una ley a establecer un nivel de corte muy alto y eso provoca o escasez de un producto que es básico para los alimentos, como hacer crecer los pollos para comerlos o los propios animales, no terminaríamos teniendo otro problema, beneficiaríamos a un sector, pero tendríamos el riesgo del encarecimiento de los alimentos, por ejemplo. Pero esas son hipótesis planteadas que por una parte fueron desechadas en cuanto a la incidencia directa en relación a los precios de los commodities. En segundo lugar, Córdoba fue la primera productora a nivel nacional de maíz en la cosecha pasada. Y no toda ese volumen va a la exportación. O sea que, y entra a jugar otro tema que también está establecido en la composición del precio, que lo establece la autoridad de aplicación también. Pero digo, frente a la posibilidad que vos estás planteando, esa hipótesis, la ley prevé correctivos en ese sentido también. Sí, es muy interesante tenerlo en cuenta. Diputada, ¿quiénes firman este pedido de cambios y en qué tiempo ustedes imaginan tener respuestas o cambios concretos a estas modificaciones? Nosotros entendemos que la oportunidad es latente y es inmediata. Por supuesto que tiene que ser así, considerado por la mayoría en el Congreso. Creemos que este es el momento, por lo que estamos hablando, por la situación justamente que está atravesando nuestro país. Al margen de eso, me preguntas quiénes son los diputados firmantes. acompañan. Los firmantes somos los 4 integrantes del bloque de Córdoba Federal, la diputada vigente Alejandra Vigo, Paulo Casinerio, Carlos Gutiérrez, yo y el presidente del Interbloque Federal, que es Alejandro Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, muy bien. El tema planteado, diputada. Muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación. No, a ustedes por la atención. Gracias. Bueno, Guillermo, sí, la verdad que hay que tener la variable de todo lo que pueda llegar a pasar, porque estas cuestiones que planteabas también pueden suceder, dice la diputada, que están previstas en la ley. Bueno, son coyunturas que se pueden dar o no, pero variables a tener en cuenta. En una ley que se pidió mucho, bueno, se terminó aprobando, pero hay que hacerle correcciones. Bueno, aquí hay una tensión entre sectores que muchas veces manifiestan más que una preocupación extendida por el bien común de los argentinos, la puja corporativa de sectores económicamente que históricamente han disputado su lobby y presión para ejercer influencia y tener más rentabilidad. Por un lado el sector petrolero y por el otro lado el sector del campo. En este sentido a mí me parece muy interesante ir hacia energías limpias, no contaminantes. Sí, pero ¿cómo resolvés vos cuando tenés el problema de que esas energías limpias se hacen con maíz? Claro. Y el maíz es elemento básico para muchos alimentos, directa o indirectamente. Cuando vos no lo manejás al precio del maíz, si no tenés que regular el precio del maíz, y si regulás el precio del maíz con un instrumento nuevo o uno viejo, como la Junta Nacional de Granos, el sector agropecuario dice, no me regule el precio del maíz, porque son los dólares que entran. Pero si vos estableces un precio, porque es una hipótesis posible, porque la estamos viendo con distintos productos, commodities en el mundo, con la soja, con la carne, lo estamos viendo. O sea, que es posible que esto ocurra. Todos quisiéramos ir hacia energías limpias, pero también quisiéramos ir hacia un equilibrio de precios, que el consumo interno no se vea condicionado con los precios externos, porque nosotros cobramos en pesos, no cobramos en dólares. Y esta es la tensión existente. Creo yo también que en la postura de los diputados de Córdoba hay un componente político, que hace muy poco que la ley fue aprobada,
Pero hubo elecciones y después de las elecciones se propuso esta ley y me parece que lo que busca es marcar una diferencia. Los diputados de Córdoba van a tener en un equilibrio muy finito que tiene ahora el nuevo Parlamento una incidencia para algunas decisiones y me parece, esta es una opinión casi de especulación periodística, que con esta ley los diputados de Córdoba van a sentarse a negociar otros apoyos o rechazos. Sí, totalmente. Van a decir al gobierno nacional, bueno, hagamos una cosa, yo los apoyo, estoy especulando con el tema de el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero quiero que me hagan esta modificación en la ley. Y ahí el gobierno va a tener que empezar a ceder. Bueno, el juego de discusiones parlamentarias, que cuando vos tenés un partido que no puede imponer su hegemonía, obliga a negociar. Totalmente. Guille, gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.